Ya en los ejercicios con transistores lo más importante siempre es conocer las cocientes. Tienes siempre tres cocientes: cociente de base, cociente de colector y cociente de emisor. La cociente de emisor es el resultado de la suma de la cociente de base más la cociente de colector. Ahora también tienes dos resistencias que son importantes: la resistencia de base y la resistencia del colector. Generalmente en los ejercicios te van a dar cociente de base, cociente de colector y cociente de emisor como incógnitas. Entonces, si están así, tienes que ver si hay cociente de base, si hay resistencia de base o resistencia de colector. También otra cosa importante es la ganancia, porque con la ganancia se puede encontrar fácilmente el valor de la cociente de base o de la cociente del colector si tienes una sola como incógnita. Ya, ahora se puede representar el esquema en esta manera, donde se ve la resistencia de base con el voltaje BBBB y la tierra, y la resistencia del colector con el voltaje BCC y el emisor directamente a tierra, GND, o también representado en esta forma, que sería como dos mallas, en donde uno se ve el voltaje BB conectado positivo o negativo con la resistencia de base, y en el otro la resistencia del colector con el voltaje BCCC conectado con negativo, y negativo está conectado directamente a la corriente de base, que sería a la corriente del emisor, que sería la terminal del emisor del transistor. Ahora, lo que más hay que recalcar es siempre la ganancia y las corrientes. Con eso se puede hallar todo. Otra cosa es que también siempre hay un voltaje base emisor. Si es un diodo de silicio es 0.7, y si es un transistor de silicio 0.7, y si es un transistor de germanio 0.3, pero generalmente se va a aplicar 0.7. Otra cosa que hay que recalcar es que también va a haber un voltaje de colector emisor. Eso también se saca con una fórmula, pero los importantes, recalcando: cociente de base, cociente de colector y cociente de emisor. Esos te ponen como incógnitas. Y si tienes voltaje BBB, resistencia de base, encuentras cociente de base. Si tienes voltaje BCC y resistencia de colector, entonces tengo la cociente de colector. Y la cociente del emisor voy a tener siempre que tenga el valor de la cociente del colector y la cociente de base. Después también, si entra teoría, hay dos tipos de transistores: los NPN, PNP. Los NPN tienen la parte negativa a los extremos y la parte positiva al medio, y se representa con una flecha hacia afuera. Y en los transistores PNP tengo la parte negativa al medio, que sería la base, y las partes positivas a los extremos, que serían colector y emisor. Eso sería lo más importante.